cuál es tu opinión, Juanjo, en estos tiempos de desclasificación de archivos OVNIs que se han dado en distintos países, de megaconferencias, muchas magnas conferencias de personajes políticos, militares en distintos países del mundo, hablando sobre la verdad, entre comillas, del contacto extraterrestre? ¿Cuál es tu opinión? Yo opino que es una tomadura de pelo. Las desclasificaciones de los militares en todo el mundo, no solamente en España, en todo el mundo, es una tomadura de pelo. Ellos han desclasificado lo que han querido, no es todo, falta lo más importante, e incluso lo que han sacado está mutilado. Por tanto, eso obedece a algún tipo de consigna colectiva a nivel militar, nunca a nivel político, a nivel militar, que yo sospecho cuál es. Pero entonces lo que realmente sucede es que nos están volviendo a engañar. Es decir, si han mantenido el secreto 70 años casi, cuando hacen una maniobra de desclasificación sacan 4 papeles o 4.000 papeles, pero no son los casos verdaderamente importantes, esos no los sacan, ni los van a sacar. Claro. Y estas conferencias que se dan en Washington, cerca de la Casa Blanca, con militares retirados. Teatro, puro teatro. Lo que verdaderamente guardan los militares, y estoy pensando ahora mismo en los Estados Unidos, eso no va a salir, de momento, porque no les interesa por razones obvias casi. Es decir, si yo saco y muestro a la gente los restos de una nave estrellada en Roswell, y los restos de las criaturas que iban dentro, esa sí sería una prueba importante. Claro. ¿Por qué no lo hacen? Claro. Porque no les interesa. Mientras sean papeles que van volando de un sitio a otro, conferencias de gente retirada, eso no tiene ningún interés, ninguna importancia, en definitiva, de cara a la opinión pública. Y las evidencias tangibles que se presentan hoy en diferentes partes del mundo, como por ejemplo mencionabas el Cerro de Metepec en México, el extraterrestre, entre comillas, ubicado en el desierto de Atacama en Chile hace 10 años, la momia presuntamente extraterrestre presentada en Andahuaylillas, Perú. ¿Qué opinas sobre la atención mediática, la forma como se presentan, los estudios que se les practican hoy? Mucho ruido y pocas nueces. Es decir, esos son evidencias, pero no son evidencias proporcionadas por los militares, que es a lo que yo voy. Son evidencias discutibles, presentadas casi siempre por civiles o por periodistas, pero no por militares, y no de uniforme, y no con las cámaras delante de ellos, no. El día que se produzca eso, el día que los militares saquen la información que tienen guardada, o parte de la información que tienen guardada, y que sean pruebas físicas, será otro cantar. Pero eso no va a llegar todavía, ni mucho menos, porque Roswell, hace 65 años de Roswell, o 66. De ahí se ha sacado mucho material para desarrollar en la ciencia y en la tecnología y en las empresas privadas, y la gente no lo sabe. Es decir, es el láser, es el chip, es la fibra óptica. Hay un libro muy famoso de un coronel ya fallecido que se llamaba Corso, que estuvo al mando de una de esas operaciones en el Pentágono, saca de la nave de Roswell una serie de piezas y se las distribuye a las empresas civiles, diciéndoles que son técnicas o artefactos extraídos a los nazis, para ver si las pueden desarrollar, y algunas las desarrollaron. Entonces, el problema es que no les interesa, es decir, los militares saben perfectamente que perderían la hegemonía. Si reconocen públicamente que hay unas civilizaciones superiores, técnicamente superiores, el contribuyente, el que les paga el sueldo y el que paga el armamento, se puede levantar y decir, oiga, si hay alguien ahí superior a nosotros técnicamente, ¿por qué le estoy pagando yo a usted el sueldo? Los militares son militares, pero no son tontos. ¿Cuál es tu opinión, Juanjo, hoy en el año 2013, sobre el trabajo que viene realizando por el mundo el contactado peruano Sixto Paz Wells, y cómo ves esa experiencia que tuviste junto a él hace ya casi 40 años? Bueno, una cosa es la experiencia que yo tuve en Chilca,
y otra cosa es lo que dice esta gente, ¿eh? Yo no estoy muy seguro de lo que dicen. Sí estoy seguro de lo que vi. Y en el desierto yo vi 2 objetos en compañía de otras personas, entre las que estaban Sixto y su hermano, y gente muy reconocida y muy normal. Uno de ellos hoy es un prestigioso neurólogo. Entonces yo vi allí dos objetos en silencio absoluto, por debajo de las nubes, dentro de la capa de nubes, y no tuve explicación. Eso obedecía y correspondía, según el grupo, a un contacto. Eso es lo que dijeron. Fuimos ese sábado, 7 de septiembre del 74, a las 9 de la noche, aparecieron, perfecto, correcto. Pero eso significa que todo lo demás que dice esta gente, estos grupos, ¿es verdad? Lo dudo. Yo personalmente lo dudo. No lo niego, lo dudo. Es muy interesante lo que nos comentas, Juanjo, porque yo he tenido oportunidad de escuchar una entrevista tuya hace unos años ya atrás, que ofreciste una cadena especializada televisiva, en donde comentaste una experiencia tuya que te ocurrió a los 6 años de edad y que bien podría relacionarse a algún tipo de abducción o encuentro del cuarto tipo. Sé que te molesta hablar de este tema directamente, no quiero andar en la experiencia como tal, pero mi pregunta va agarrando este punto de esta experiencia que bien relataste en alguna oportunidad. ¿Tiene que ver esta experiencia que tuviste con hoy, en el 2013, con tus fuentes o la naturaleza del origen de los informantes a los que accedes tú para esta obra que nos compartes? Bueno, yo no lo sé. Yo recuerdo, porque luego ya recordaba una parte de la experiencia de manera consciente, y luego en una regresión, digamos, aclaré parte de la experiencia. Yo creo que fue una experiencia, digamos, que tuvo mucho que ver para toda la trayectoria que yo luego iba a seguir. Pero es una experiencia muy íntima que me sirve probablemente a mí y que no tiene mayor historia ni mayor fundamento, ¿no? Es decir, sí, si esa historia es cierta, cuando yo tenía 5 años, pues significa que yo tenía que desarrollar un trabajo y que alguien estaba muy pendiente de ese trabajo. Pero eso es pura especulación, ¿eh? Eso es una sospecha. ¿Ese alguien puede seguir pendiente hoy de tu trabajo? Claro, claro, claro. Y yo sí intuyo que sigue pendiente. Y yo he recibido muchas muestras y señales de que eso es correcto, es decir, de que hay alguien muy pendiente de lo que yo estoy haciendo y de la trayectoria de ese trabajo, etcétera, ¿no? Te voy a decir una fecha. 29 de agosto del año 2027. Una fecha sin duda que muchas personas van a referir en un futuro muy próximo. Si Juan José Benítez supiese o supiera de algún evento a nivel global que fuera a ocurrir en esta fecha, 29 de agosto del año 2027, ¿la compartirías, la comunicarías, Juan? No. Y te voy a explicar por qué. Porque si es verdad eso, es muy triste. Entonces, hubo un momento en el que yo estuve dudando y dudando y dudando. Yo tengo la información, pero pensé, ¿qué saca la gente de positivo si yo explico algo? Nada. Todo lo contrario. Por tanto, me juré y me prometí a mí mismo que yo no hablaría de este asunto más, porque no puedo cambiar nada. Y además podría crear una incertidumbre y una angustia que la gente no se merece. Entonces, bueno, está en Los Caballos, está esa información en el día del relámpago, muy de pasada, y bueno, prefiero de verdad, sinceramente, no es que no quiera hablar, es que prefiero no hablar del tema.
Correcto. Vamos a dos preguntas muy concretas de tu libro, Juanjo, un poco para aligerarte esta pregunta que sé que es complicada definitivamente hablar de este tema. La primera de ellas es un término que manejas muchísimo en todos los libros, estos de Caballo de Troya, y me refiero a la ley del contrato. ¿Qué cosa es la ley del contrato? La ley del contrato, si la historia es verdad, que está por ver, sería el mejor regalo que me han hecho en mi vida. Es una teoría que un día alguien me envía, aparece en mi cabeza, se va desarrollando, yo solicito pruebas o señales de que eso pudiera ser verdad, me llegan esas señales y, en resumidas cuentas, lo que yo entiendo hoy, que podría ser lo que yo llamo la ley del contrato, no sé si acertada o desacertadamente, es que nosotros, todos los seres humanos, o casi todos los seres humanos, vamos a ser minuciosos, antes de nacer elegimos qué queremos hacer en la vida, minuciosamente. Y cuando estamos ya perfectamente de acuerdo con esa trayectoria en el espacio y en el tiempo, en la Tierra, digamos que se firma, para que nos entendamos, y se firma el contrato. Y uno nace y olvida. Es un mecanismo necesario. Tú naces, todo el mundo nace y se olvida. Nadie sabe quién es, ni por qué está aquí, ni qué pinta uno aquí. Y no sabes por qué te suceden las cosas. Y no sabes cuándo te vas a morir. Y cuando te mueres, vuelves a la realidad y entiendes por qué ha pasado todo. Y entiendes así por qué hay tanta injusticia y por qué hay gente en la calle tirada en el suelo y por qué hay lo que hay. Yo empiezo a entenderlo mejor. Yo antes me dolía mucho ver a personas en la indigencia y en el sufrimiento y en el dolor, y ahora lo entiendo un poco mejor. Cada uno elige. Lo cual me lleva a la siguiente pregunta, Juanjo. Tú has declarado reiteradas veces que no crees en la reencarnación, pero sí en la vida después de la muerte, sí, que es una perspectiva muy burdeyana de Gurdjieff. Es interesante comprender que en tu libro, publicado en 1980, Los astronautas de Yahvé, dejas entrever que es posible el reencarnarse, el poder reencarnar, pero al mismo tiempo, en el año 2000, en tu libro Al fin libre, dices que esto de plano no existe, no es posible. Mi pregunta es, Juanjo, ¿en qué más ha dejado de creer Juan José Benítez que crees que a sus lectores les puede interesar saber? Bueno, es lógico que una persona vaya evolucionando, ¿no?, a lo largo de su vida. Y yo, efectivamente, en algunos de mis libros, hace ya tiempo, yo sí pensaba que la reencarnación podía ser, una solución, ¿no? Estaba en el ambiente, lo había leído por muchos lugares, había visto experiencias que había tenido mucha gente a quienes se les había hecho regresiones, etcétera, etcétera, etcétera. Pero después, conforme fue pasando el tiempo y yo recibí estas nuevas informaciones, por ejemplo, Caballo de Troya, yo me di cuenta de que eso seguramente era un error. Y hoy no creo en eso. Es decir, me cuesta mucho trabajo, dudo de la reencarnación. Me cuesta mucho trabajo creer que eso pueda ser así. ¿Por qué? Pues porque yo entiendo que el número uno, Dios, el Padre Azul, es muy imaginativo, es todo imaginación. Y no la reencarnación al estilo tradicional, oriental, etcétera, es una solución, es un parche, es una solución de alguien mediocre. Y Dios no es mediocre, Dios es brillante, imaginativo. La reencarnación satisface algunas de nuestras preguntas, pero no todas. No veo que sea necesario morir, nacer, morir, nacer, morir, nacer. En la naturaleza ese fenómeno no se produce, nunca. Es decir, todo es distinto. En el ser humano, que somos más que la naturaleza, entiendo que no es necesario. Es decir, uno muere y sigue vivo, y sigue evolucionando, pero no
muriendo, naciendo, muriendo, naciendo. Los mecanismos allí en el otro lado, creo, son distintos. Uno pasa de un estado a otro sin necesidad de eso. La muerte una vez. La muerte es un mecanismo muy sabio. El tipo que lo inventó es un genio. Aunque nosotros pensamos que la muerte es el final y que es una catástrofe y que es el final del... No. Yo creo que la muerte es bueno, se acabó el contrato y por fin pasas a la realidad. Por fin abandonas esta suerte de limitación terrible en el que estamos experimentando. ¿En qué más has dejado de creer, Juan? Bueno, ya no creo en el bicarbonato. Yo antes creía mucho en la Virgen y en el bicarbonato. Ya no creo en ninguno de los dos. Creo en el Padre Azul, sí creo, totalmente. Estoy absolutamente en sus manos desde que me despierto hasta que me duermo. Y durante dormido también. Y he dejado de creer un poco en los afanes que teníamos y que tenemos todavía de codicia, de superar, tener, acaparar. Eso, bueno, en los tiempos anteriores y en la juventud eran lógicos, ¿no? Pero cuando descubres una serie de cosas, esas historias se derrumban. A mí me da igual cómo voy vestido. No me preocupa si voy a comer o no voy a comer. Ya, alguien se ocupará de eso. A mí me preocupa pensar. Por supuesto crees en la vida extraterrestre. En eso continúas creyendo. Sí, claro. Es un fenómeno real. Es un fenómeno que yo ya no... Ahí ya no sé si es que todas las civilizaciones que están viniendo proceden de las estrellas o de planetas o de galaxias, o también de dimensiones distintas. Es decir, podrían ser las dos cosas. Correcto. Porque el comportamiento de muchas de esas naves encaja en el hecho de que tú puedas saltar a otra dimensión, no que vayas viajando por el espacio, que puede ser también, porque nosotros tenemos una tecnología muy pequeña, ¿no? muy primitiva. Bien, Juanjo, vamos concluyendo esta entrevista y te vamos agradeciendo la oportunidad por poder tener esta oportunidad de conversar unos minutos contigo. Y quiero concluir con una inquietud personal para aquellas personas que te seguimos permanentemente. Contigo nada es lo que parece ser, empecé esta entrevista. Y una de las cosas que a mí mayormente más curiosidad me despierta son tus cuadernos de notas, Juanjo. ¿Qué pasa con esos cuadernos de notas? ¿Los archivas, los guardas, los quemas, los botas? O quizás son esos cuadernos de notas también, tampoco aparentan ser lo que parecen ser, cuadernos de notas. Yo con los cuadernos de campo los guardo todos, por supuesto, los tengo en un enorme aprecio porque mi memoria es mala y entonces lo que no pueda dibujar o apuntar se olvida. Y ahí está prácticamente todas mis investigaciones día a día, hora a hora, desde hace mucho tiempo. Gracias a eso, bueno, yo puedo construir los libros porque algún día alguien debería estudiar esos cuadernos, como se estudia, yo que sé, a los historiadores que estudian piezas o estudian... ¿Por qué? Pues porque hay infinidad de anotaciones que no solamente son las investigaciones que yo pueda desarrollar, sino pensamientos, circunstancias, cosas que suceden y que no se registran luego en los libros. Entonces sí, yo me doy cuenta, yo a veces los tengo que ojear para buscar algo y me quedo asombrado, ¿no? Porque es una labor muy minuciosa, ¿no? Es decir, yo hoy he conocido a Marco y he tenido una entrevista con él y hemos hablado de tal cosa y entonces todo queda registrado. Y es sorprendente, es sorprendente. Juanjo, te agradezco muchísimo la oportunidad nuevamente, te reitero mi admiración personal, un saludo evidente a tu trabajo que definitivamente marca un legado para la posteridad y para ese futuro que no existe, que no lo vemos llegar, pero que sabemos que en algún punto a todos nos va a tocar. Juanjo, muchísimas gracias por esa oportunidad. Gracias a vosotros. Y
un verdadero guardador del secreto y del tiempo. Muchas gracias. Hasta la próxima. Gracias.